La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Hoy tenemos un nuevo capítulo del programa Diálogos Universitarios y tenemos el gusto de contar con un invitado de excelencia, Miguel Romero Flores. Él es tutor académico y él es integrante del gran centro de apoyo a los universitarios que tiene la Universidad Andina Simón Bolívar, como es precisamente la Casa Andina. Bueno, porque cuando uno emprende un posgrado, de los múltiples que realiza, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar e incluso en otras instituciones, no solo por el hecho de inscribirse ya tiene incorporado el cómo hacer y escribir un ensayo, una tesis de grado, sino que requiere de un apoyo muy especial. Por eso lo hemos invitado a Miguel Romero, quien además es un productor de Voz Andina Internacional y realiza martes tras martes a las 9 de la mañana el programa Paráfrasis. Nuestro cordial saludo, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo están esas actividades? Gracias, Ramiro. Me emociona estar del otro lado. Sí, pues. No soy el entrevistador, ahora soy el entrevistado. Y eso también es muy agradable, Ramiro. Yo dispuesto a que me bombardees de preguntas para el tema que propones a la audiencia, podamos aportar información que pueda ser de su interés. Bueno, esto que decía yo, que nadie tiene incorporado el modelo, la mecánica de cómo hacer escritura académica. ¿Cuáles son los lineamientos básicos con que trabaja la Universidad Andina en ese campo? Bueno, la universidad, como el resto de universidades, dentro de una actividad propia de formación académica hay elementos relacionados. Uno de ellos es la escritura. En las distintas asignaturas siempre va a haber, por ejemplo, la elaboración de ensayos. Eso así funciona, no solo en posgrado como en nuestra universidad, sino en pregrado. Siempre en las materias hago un ensayo, hago un estudio de caso. Y cuando ya van a una parte de titulación, pues cuando las opciones están allí, hago una tesis. Si es una especialización, generalmente una monografía. O ahora ha tomado mucha fuerza, por ejemplo, los exámenes complexivos, que en nuestra universidad las llamamos comprensivo, que también tiene una fase de escritura, porque para hacer un examen comprensivo, por ejemplo, en la Universidad Andina, hay una fase de desarrollo de estudios de caso, investigación, acercamiento a fuentes, elaboración de textos. Entonces, la escritura está presente en la vida académica. Pero tiene sus bemoles específicos el hacer este tipo de documentos, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, y cuando uno se adentra, yo desde mi época de estudiante, en pregrado, en posgrado, pues ha estado así la escritura, haciendo tesis, haciendo monografías, haciendo investigaciones, publicando, y tiene sus particularidades. Por ejemplo, mi formación base es comunicación social. Entonces, ¿qué hace un comunicador? Pues tiene que enfrentarse a hacer entrevistas, a escribir una crónica, en fin. Pero claro, es un tipo específico de escritura. Estamos hablando de una escritura periodística. El abogado, una escritura jurídica. Y la escritura académica tiene sus particularidades, el acercamiento a las fuentes. Cuando uno académicamente dice, y ahora las fuentes, ¿cómo las cito? Voy a hacer una paráfrasis. Ahora, ¿cómo estructuro una paráfrasis adecuadamente elaborada? Voy a hacer citas textuales. Tengo una cita textual corta de menos de 4 renglones o tengo una cita textual larga de más de 5 renglones. ¿Cuál es el formato? ¿Cuántas veces debo citar? ¿Cuántas veces debo parafrasear? ¿Qué tamaño tienen mis párrafos? Mis párrafos, a veces el estudiante dice, ya un
párrafo, toda una página. Y esas bellezas uno con el estudiante dice, no, pues a ver, vamos. No hay camisas de fuerza, no, pero siempre puede haber referentes. Así es. Parecería que es muy regulado. Y es así, ¿no? Hay una serie de normas, pero adentrándose en ello viene a ser como algo muy apasionante, inclusive emocionante, porque es el intelecto plasmado ya en el resultado de una investigación, de un estudio, en fin, ¿no? Algo que siempre se recomienda a los estudiantes, por ejemplo, cuando van a escribir algo, ya sea el ensayo, la monografía, la tesis, siempre es que sea un texto bueno. Va a ser dentro de la disciplina, por supuesto, del plan, del programa académico de formación, pero que sea un texto, una temática, una problemática que sea de interés del estudiante. Ese es un punto, creo que básico, porque uno se emociona cuando es un texto que a ti, por ejemplo, Ramiro Carrillo, ¿qué quiere escribir Ramiro Carrillo? ¿Qué tema le apasiona? A mí me apasiona la radio del siglo XXI. Perfecto, ese es tu tema. Porque cuando a veces suele suceder también que el profesor dice, no, el tema no van a escoger ustedes, yo voy a escoger el tema. Y de pronto el estudiante cumple pues la escritura de ese documento, pero lo hace más como por obligación, no le motiva, no es de su interés. Pero cuando algo a uno le motiva, ¿qué hace? Quiere contarlo a todo el mundo, pues se emociona, busca la información. Si se presentan, digamos, elementos que dificultan, igual lo enfrenta porque quiere lograr el resultado final. Eso es muy importante, Ramiro. Ahora, estos apoyos, esta guía para los universitarios, para quienes tienen que enfrentarse con el resultado académico de estudios, procesos, investigaciones, no hay mucho que escoger en el país. La Universidad Andina entiendo que es una de las poquísimas entidades que proveen este apoyo o colaboración. Dices muy bien, Ramiro. Nosotros, el Centro de Escritura Casa Andina de la Universidad de Simón Bolívar, hemos investigado y realmente casos similares como el Centro de Escritura de la Universidad Andina, te diría que casi no existen. Quizás una excepción puede ser la Universidad Nacional de Cuenca, que tiene un centro que se acerca, pero el resto de universidades no. Y esto me diría, qué bueno, entonces esto resalta más de la Universidad Andina. Y no, a mí me entristece, de hecho, ¿por qué? Porque los estudiantes, sobre todo a nivel de posgrado, que van a enfrentarse a estudios rigurosos, a formas de titulación, de una tesis, de exámenes comprensivos, ese apoyo le da un centro de escritura, porque el centro de escritura está pensado en apoyarle al estudiante. Y cuando uno está en un posgrado, está en una investigación, lo que más requiere es apoyo. No porque yo ya tenga mi título de pregrado, estoy haciendo, digamos, esta maestría, ya yo sé escribir, sé manejar las fuentes, sé citar, sé manejar sistemas de estilo, sé utilizar sistemas antiplagio, sé utilizar sistemas de referencia bibliográfica. No necesariamente. De hecho, la mayoría de estudiantes necesitan ese apoyo, necesitan capacitación. Eso es lo que se hace aquí en la Andina. Se da talleres de capacitación, se hace tutorías personalizadas, eso ya conversaremos más a detalle, tutorías grupales. En nuestro subsitio web Casa Andina, el estudiante encuentra múltiples recursos de apoyo para la escritura, para el acercamiento a las fuentes, en fin, todos esos elementos que necesita, pues, tener mayor claridad, orientación, una guía para poder enfrentarse y salir airoso en eso, Ramiro. Así es, dentro de Casa Andina, la cual tú perteneces, hay una gran cantidad de iniciativas. No solo es el hecho de ser una pionera y una de las pocas en el país que ofrece este tipo de capacitación, digámoslo así, sino que hay iniciativas, diría yo, al por mayor, ¿no? Se encuentra en el portal, como tú decías, videos, anuncios, en fin, inclusive está el programa Paráfrasis, Sí, como un podcast, ¿no? Que lo pueden escuchar cuando lo requieran. Pero, ¿esto está dirigido solo al estudiantado de la Universidad Andina o pueden ser personas externas a la universidad quienes puedan participar de esta programación? Bueno, de los materiales que acabas de mencionar, Ramiro, en nuestro sitio web, pues sin duda acceso libre. Ajá. Para quien tenga el interés, ahí
por ejemplo, digamos manual de estilo. La Universidad Andina utiliza el sistema de estilo Chicago, que tiene 2 subsistemas, notas y bibliografía, autoraño. En nuestro sitio web están vídeos enlazados a nuestro canal de YouTube, en el cual el estudiante puede, a ver, yo no sé, no sé en qué consiste un manual de estilo. Bueno, ahí vamos a explicarle, ahí tiene productos que le explica que yo no sé cómo utilizar el sistema de estilo autoraño, para qué disciplinas, qué consideraciones específicas, pues tiene así. Más aún, si es que hablamos, por ejemplo, en la Andina, utilizamos o recomendamos el uso del gestor bibliográfico Zotero, esta herramienta maravillosa, al igual que muchos otros, ¿no? Mendeley, RevWorks, en fin, tantos otros eh, sistemas. Entonces, nosotros recomendamos el uso de Zotero y tenemos vídeos. Cómo ingresar un libro en Zotero, cómo ingresar una fuente jurídica, cómo cargarse el sistema en su computadora, en fin. Entonces, claro, puede ingresar todo el mundo. Y es una ventaja de la tecnología. Ahora, en esta época digital y hablando ya de las necesidades individuales, ¿cómo está programada esta tutorialidad, no? Mencionabas algo ya de que puede llegar a ser inclusive individual. Claro que sí. Nosotros, bueno, nuestro sistema de atención personalizada de tutorías está orientada a nuestros estudiantes de la universidad, en cualquiera de los programas, sea de especialización, de maestría, doctorado, postdoctorado. Entonces, de hecho, en el sitio web el estudiante puede agendar, ahí tiene un formulario, carga de datos, que es para nuestro ingreso a nuestra base de datos de las tutorías, puede agendar o puede escribir a casa.andina@usb.edu.es o llamar telefónicamente o acercarse directamente a las oficinas del Centro de Escritura Casa Andina las veces que requiera. El apoyo es permanente. Por ejemplo, digamos que los estudiantes tienen que hacer un ensayo para fin de mes. Entonces, si tienen problemas con el manejo del sistema de estilo o aspectos propios de la escritura, puede el estudiante acercarse y pedir una tutoría eso para que nosotros le orientemos, le guiemos en el manejo del formato, el sistema de estilo y de la escritura académica misma. Otros estudiantes, por ejemplo, tienen ya un avance. Tienen un avance, digamos que ya tienen un borrador de su ensayo, un ensayo ya de unas 10 páginas. También atendemos tutorías grupales. Hay estudiantes que se ponen de acuerdo, 4, 5, 6, 7 estudiantes y piden una tutoría. Y eso es estupendo, por ejemplo, para nosotros, porque a la vez en una hora, por ejemplo, de tutoría, ya no llegamos a una persona, llegamos a 7, 8 personas. Es decir, es mucho más productivo. Y, por ejemplo, si el estudiante ya tiene su documento base, tiene un borrador, trabajamos con eso. Trabajamos con el documento que tiene y vamos revisando a ver cómo va esa parte de la titulación, cómo está la introducción, cómo está el manejo de las fuentes, cómo está ese parafraseo, esas citas textuales, aspectos de la estructura de contenidos o a veces propios de la escritura misma. Hay claridad, hay precisión en lo que se está, en la aplicación de los principios fundamentales de la escritura, calidad, concisión, objetividad, en fin. Entonces, ese manejo puede ser varias veces o el estudiante puede acudir las veces que sean necesarias. Hay estudiantes que, por ejemplo, hemos empezado en una parte inicial del uso o la elaboración de su tesis de maestría y le hemos ido acompañando a lo largo hasta que finalizó la tesis. Por supuesto, nosotros estamos en un ámbito muy específico, el tutor académico de Casa Andina. A la par el estudiante tiene su tutor propio de la tesis, que nosotros como Centro de Escritura y el tutor propio de la tesis venimos a hacer dos elementos complementarios. El fin es el mismo, ¿no? Que el estudiante pueda realizar su investigación y, si es el caso de la tesis, pues presentar un documento escrito. Nos sumamos en un gran equipo para que finalmente el estudiante pueda lograr el alcance de ese objetivo, que es tener ya su investigación realizada y presentar para que siga el proceso de trámite respectivo de graduación. Magnífico, magnífica actividad. Miguel Romero Flores, como nos contaba, viene de la vertiente de la comunicación social, desde el ámbito también académico y universitario. Así que quisiéramos averiguarle desde el lado humano ya cómo fue derivando el comunicador hacia esta especialización en la escritura, ¿no? Y todos los
vericuetos tan interesantes que tiene? Qué linda pregunta, Ramiro. Bueno, yo desde la época de estudiante de comunicación, yo estudié en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y mi forma de titulación que escogí fue la tesis. Entonces, recuerdo siempre un profesor y le agradezco que haya dicho eso. Él decía, señores estudiantes, me acuerdo en el taller de tesis, decía, vea la tesis no como el requisito a cumplir para que usted se gradúe y obtenga el título de licenciado en comunicación social, sino véalo como una plataforma profesional a futuro, ya sea para que usted se dedique a la vida académica o empiece a especializarse más en la temática que usted ha escogido para su investigación. A mí me interesó lo segundo. Es decir, ver como una plataforma para seguir creciendo dentro de esa especialidad. Yo, por ejemplo, ahí hice mi tesina en periodismo científico, me gradué con esa tesina en la Faxo y empecé la actividad profesional trabajando en consultoras de comunicación. Y recuerdo que una consultora de comunicación, una vez mi jefa me dice, Miguel, dice, vamos a editar un libro aquí en la consultora, dice, ayúdeme a sistematizar esa información. Y bueno, y ahí me adentré en la escritura de ese libro, el manejo de las fuentes, la corrección de textos. Y luego de este trabajo pasé a otra empresa que era una editorial de publicaciones médicas, farmacéuticas, veterinarias, en fin, presente aquí en Ecuador y en Centroamérica, en las West Indies. Y ahí me adentré mucho en la parte de corrección, revisión de textos y me encantó, revisión de textos. Mientras seguía con mi actividad profesional de la comunicación, empecé a trabajar con textos. Y luego ya no solamente eran textos propios de la editorial, sino a veces, Miguel, tengo una tesis, ¿puedes ayudarme en la corrección de una tesis? Y me adentré en la corrección de textos ya netamente académicos, revistas académicas, y seguía con mi ejercicio profesional. Y luego vino la oportunidad de impartir clases en la misma Central, en la Universidad de San Francisco, en la UDLA, en la no en la SPOY, sino en la SPOL, a nivel de pregrado, posgrado, y me encantó la vida académica, la docencia. A mí me encanta la docencia, no sé por qué. No, la verdad sí sé por qué. Lo que pasa es que tú en tu día a día de actividad profesional, pues claro, te enfrentas a tus horas de trabajo, a tus proyectos, en fin. Y yo necesitaba como una válvula de escape. Y para mí ir a un aula de clases y estar con los estudiantes ahí en procesos de aprendizaje colaborativo era mi válvula de escape. Compartir. Así es. Entonces, por eso me encantaban las clases. Luego de mi actividad profesional, pues unas 2 horitas de clases al día, pues iban muy bien. Y me fui adentrando más en lo académico. Y hasta que en una ocasión se dio la oportunidad de ingresar a una editorial académica de una universidad. Y claro, revistas académicas, ya no solamente el autor como tal que envía, no, ahora el que recibe y produce una revista académica y está en procesos de revisión por pares, la interrelación con los autores, con los revisores, con los coordinadores, en fin, es todo un equipo grande en la producción editorial académica, libros universitarios. Y bueno, me encantó, me apasioné y mi actividad de comunicación sigue, quizás no con la fuerza que años atrás la ejercía. Ahora estoy más en lo académico, más en la escritura académica, en la investigación y todo este ámbito que es enorme. Y bueno, la verdad que disfruto mucho. Ahora tengo la oportunidad de estar en Casa Andina, pues la verdad que no podía haber pedido más. Qué bien, qué bien. Toda esa experiencia que nos cuentas está plasmada precisamente en la relación que tienes tú con quienes se enfrentan a el hecho de escribir académicamente, ¿no? Desde el Centro de Escritura de Casa Andina. Que a propósito, ¿qué ha preparado? Ya se van a abrir clases ya mismo en la Universidad Andina. ¿Hay algún viraje? ¿Hay alguna incorporación? ¿Programas nuevos? En fin, Miguel. Nosotros lo que hacemos es ofrecemos, por ejemplo, talleres mensuales. Sí.
Y precisamente lo que tú mencionas, ya va a ingresar la nueva promoción de los nuevos programas académicos. Y de entrada, lo que nosotros hacemos con los estudiantes es sentar unas bases, por ejemplo, para que conozcan nuestro sistema de estilo, Chicago, su sistema notas y bibliografía, que lo utiliza el área de Derecho, el área de Historia, y el subsistema autoraño que utiliza las 7 áreas restantes de la universidad. Entonces, damos talleres. De hecho, este septiembre tenemos talleres programados. Y también incorporamos, ya pensando en unos estudiantes, porque estamos en una universidad de posgrado y hay estudiantes que ya publican. Es decir, hacen sus investigaciones, envían sus artículos para publicar en revistas académicas de Ecuador, del mundo. Entonces también tenemos un taller sobre la elaboración de artículos, cómo publicar un artículo académico. El próximo mes, en octubre, tenemos planificado igual seguir en esas bases con los estudiantes. Escritura académica es una base. Hay un taller que impartimos que se llama Oraciones y Párrafos Académicos, pensando en ese estudiante de posgrado. Porque como te decía, no porque tenga estudios de pregrado significa que ya es un as en la escritura. No, la verdad que la escritura académica necesita mucho del apoyo para que esa persona logre escribir e incorporar todos esos elementos para lograr un producto pues de calidad y que cumpla lo que las universidades, las revistas o donde vaya a publicar, pues requiere. Entonces, talleres sobre oraciones y párrafos académicos, cómo desarrollar y organizar las ideas. Fíjate, Ramiro, y a la audiencia, la escritura a veces uno dice, ya voy a sentarme a escribir y tengo allí y empiezo con la primera oración, no, el sujeto, la estructura básica, el sujeto, el verbo conjugado y el complemento. Pero la escritura no arranca, ¿sí? La escritura arranca mucho atrás. Es cuando tú tienes la idea. Las ideas son la base, son las bases para esa investigación, son la base para ese proyecto, es la base para esa escritura, ese género académico. Entonces, hay un taller interesante que impartimos sobre cómo desarrollar y organizar las ideas en la escritura. Y ahí utilizamos un método. El método se llama el modelo del escarabajo. Hay muchos modelos. Nosotros trabajamos con este, nos parece muy bueno y que genera una base firme para que las personas ahora sí se orienten hacia la organización de sus ideas que van a tomar forma en qué, en ese ensayo, en esa monografía, en esa tesis. Y así cada mes vamos trabajando. Tenemos múltiples talleres, otros. El manejo, el cómo parafrasear y cómo citar textualmente. Ese es muy importante, ese taller. Porque si estamos en escritura académica, ese tipo de elementos son parte fundamental. De hecho, un escrito académico lo que más tiene es parafraseo. Es decir, trabajar con las ideas de esos otros autores, de esas otras investigaciones e incorporarlas en nuestro texto, en nuestra investigación y lograr articular respetando el esfuerzo intelectual, procurando que no haya plagio, que ese también es un tema. Ese es un tema para una entrevista específica, Ramiro. Ajá. Bien, ¿cómo la audiencia puede comunicarse con Casa Andina y aprovecharse o conocer un poco sobre todos estos tópicos que hemos hablado? Ajá, por ejemplo, si ustedes van a Google, digiten Casa Andina USB y les va a aparecer como primera respuesta a nuestro subsitio web. Y tenemos esa información de nuestros talleres, de los cursos que realizamos, textos de apoyo, cómo identificar una fuente académica, cómo elaborar la introducción de un escrito académico, cómo elaborar las conclusiones, errores usuales en el uso del manual de estilo. Por ejemplo, nosotros en la parte antiplagio utilizamos el sistema Turnitin. A veces los estudiantes reciben sus informes de la revisión antiplagio de su documento académico y no sabe cómo interpretar ese informe y cómo enfrentarse a hacer los ajustes en su texto con base en el informe. Pues ahí tiene un texto estupendo, una guía que no solamente le puede servir al estudiante de la Andina, sino a cualquier otro estudiante que utilice un sistema antiplagio y no tenga claridad de qué es ese informe y cómo debería proceder. Entonces,
tiene múltiples elementos. Ojalá ingresen, y si usted algún día viene acá a la Andina a estudiar un programa académico, pues sepa que toda la estructura universitaria está para apoyarle. Áreas específicas, su área académica específica en la que estudia, los tutores que le asignan, los coordinadores que están allí, pero también tiene un centro de escritura. Y con orgullo te digo, Ramiro, que prácticamente en el país somos de los poquísimos centros. Ojalá haya más, ojalá las universidades apoyen más en ese aspecto, pero en la Universidad Andina pues sienta que usted también tiene ese valor agregado. Bien, Miguel, muchas gracias. Ahora quisiera que nos refieras un poco, como decía, Miguel Romero es productor de un espacio aquí en Voz Andina Internacional. Es el programa Paráfrasis, un espacio estrella, uno de los programas con mayor audiencia de esta radioemisora. Así que, bueno, ¿qué tienes proyectado para estos últimos meses de este año, luego de que hiciste una magnífica tanda, podríamos decir así, de utilizando los talentos que hay en la universidad, que nos hablaron sobre cómo escribían en sus especialidades, ¿no? Derecho, educación, etcétera, sus trabajos. Miguel. Gracias, Ramiro. Bueno, paráfrasis. Este momento estamos en receso, preparando ya la siguiente temporada. Y bueno, se vienen temas interesantes. Un tema el otro día, de hecho, lo discutíamos con varias personas aquí en la universidad. Un tema que yo hace tiempos quería plasmarlo, pero creo que me faltaba el valor. Pero ahora sí ya encontré el valor. Vamos a empezar, bueno, de los temas que vamos a abordar es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, bueno, hoy día pues se discute mucho qué dice la academia, qué dicen otras personas, que el uso que hacen los estudiantes y en fin, en otros espacios sociales. Entonces, pero uno aquí como universidad necesitamos tratarlo. Hay posturas que se alinean con lo que sostiene la Academia de la Lengua. Hay otras personas, otros profesores que se sostienen que debe ser más libre, incorporar las tendencias actuales que existen. Entonces, bueno, eso vamos a discutirlo. Creo que va a ser un tema muy interesante. No he escuchado en las universidades que discutan esto. Vamos a ver si lo podemos hacer de la mejor forma ahí, con dos entrevistados. El que defiende a esa postura más academicista o la postura que se defiende más desde los movimientos feministas y otros. Vamos a tener personajes internacionales, hablamos de un centro de escritura, por ejemplo, vamos a entrevistarle a la directora del Centro de Escritura Javeriano, que es Violeta Molina, porque ojalá esto escucharan más universidades y se motivaran en cómo crear un centro de escritura en una universidad. La Universidad Javeriana de Colombia, pues su centro de escritura es el más antiguo de Sudamérica, es pionero y se interrelaciona con centros de escritura de otros países, de otros continentes. Hay muchas iniciativas que se llevan a cabo. Así que pensamos que podemos aportar allí, porque yo pienso que en las instituciones y las personas no tenemos que ser egoístas, al contrario, mejor tenemos que ser muy abiertos en compartir. Por ejemplo, si es que alguien dijera, bueno, ¿y cómo la Andina creó un centro de escritura? Sería lindo que se acerque a la Andina a otra universidad y diga, nos gustaría que nos puedan compartir la experiencia. Y creo que esta universidad en absoluto va a negarse, mejor lo va a hacer con todo gusto para que se vayan creando más centros de escritura en otras universidades de aquí del Ecuador y de otros países. Porque a la final, ¿quién se beneficia? Se beneficia el estudiante. Las universidades, ¿cuál es uno de los insumos fundamentales con los que trabaja? Es el conocimiento. Y en ese conocimiento están personas que pues están haciendo posible que surja ese conocimiento, que se enfrente a esa información. Y el apoyo, como mencionábamos, es clave. Y un centro de escritura está precisamente para eso, apoyo. Cuando usted piensa en un centro de escritura, piense en el apoyo que recibe el estudiante. Que a la final del día, por esa persona, por ese estudiante, existe la universidad. Así es. Miguel Romero Flores, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Muchos éxitos para los planes que tienes en mente.
y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ramiro. Un saludo a la audiencia y después de unas semanas nuevamente nos vamos a seguir encontrando con paráfrasis. Así es, lo esperamos con ansias. Agradecemos también la audiencia de nuestra radioemisora y estaremos próximamente con un nuevo capítulo de Diálogos Universitarios. Hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.